manera totalmente diferente a cómo fueron llamados los otros. El Señor Jesucristo se acercó a los demás que todavía no eran discípulos y los llamó. Y los llamó a él y ellos lo siguieron. Pero el apóstol Pablo, cuando todavía se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. A su entender, él hacía las cosas bien. Él era un hombre de fe, de la fe que él comprendía como correcta. Y entonces él mismo venía y perseguía y mataba cristianos. Oiga esto, Pablo mataba cristianos pensando que él hacía lo correcto. Pero entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo lo había preparado a él para ser una herramienta correcta en sus manos. Y entonces él mismo le salió al encuentro cuando él iba en camino a Damasco con cartas para ir buscando en Damasco nuevos creyentes, o sea, buscando creyentes. Estas personas que eran parte de la nueva fe, a los cuales a todos les llamaban discípulos. Si quieren me ayudan ya. A todos les llamaban discípulos. Fíjense que en el Evangelio usted va a encontrar que todos los que verdaderamente siguen a Jesús son discípulos. Son discípulos, o sea, no eran solo creyentes, a los que la Biblia les llama solo creyentes. Óigame que aquí es la cosa, a los que la Biblia llama solo creyentes, dice la Escritura que el Señor no les tenía confianza, no se fiaba de ellos. Pero en cambio aquellos que eran los discípulos, que habían creído y habían dado el paso para con él, ellos eran llamados verdaderamente creyentes, discípulos. Entonces Pablo andaba matando a cada uno de estos discípulos. Y en el camino a Damasco, Dios le salió a Pablo y le mostró en un segundo, el Señor le mostró a Pablo que él adoraba al Dios correcto, pero no de la forma correcta. Y eso, amados hermanos, es bien importante. Es bien importante porque no todo el que se acerca al Señor, oiga bien, agrada al Señor. Porque nuestra fe debe ser como la fe que Él dice que debe ser. No es una fe a mi estilo, no es un cristianismo como yo digo, sino que es un cristianismo como Él dice. Es una fe que viene de Él, no que nace de mí, sino que Él implantó esa fe en mí. Entonces Pablo se dio cuenta que aunque él era grande en medio de los judíos, se dio cuenta que verdaderamente no conocía al Dios, que había adorado erróneamente al Señor. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo él fue tirado al suelo. Cuando él se levantó, le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y a pesar de ser un hombre fuerte, un hombre duro y un hombre religioso profundamente, él se rindió al Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ahí el apóstol Pablo comenzó a predicar y con toda su preparación él llevó la palabra a los gentiles. Y así fue, y Pablo comenzó a predicar, fundando iglesias, estableciendo la palabra, él y todos los apóstoles, estableciendo la doctrina de la iglesia, doctrinas que hasta la fecha son nuestras doctrinas. Entonces Pablo escogió a una persona, oiga bien, escogió a una persona más para ser su discípulo, su aprendiz, porque eso es lo que quiere decir discípulo. Escogió a Timoteo. Y Pablo andaba a Timoteo de arriba para abajo. Timoteo aprendió directamente de Pablo. Prácticamente Timoteo era una especie, no sé si se va a entender, de clon de Pablo. Timoteo le había copiado todo. Pablo se había asegurado que Timoteo aprendiera todo porque Pablo sabía que su tiempo estaba por irse, por terminarse. Ningún hombre, por grande que sea, por fuerte que sea, por adinerado o por sabio que sea, ningún hombre es eterno en esta tierra. Todos, oiga, tenemos fecha de caducidad. Todos, oiga bien, nos vamos a ir. Todos, oiga, todos nos vamos a ir. Yo sé que algunos están planeando pasar aquí en esta tierra por como 300 años, pero te tengo malas noticias. Probablemente no llegue a los 100, ¿verdad? Y el problema es que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces? Una vez y luego el juicio. O sea que la reencarnación, la Biblia de un solo golpe, ¡pum!,
No hay tal reencarnación. Usted se muere y mire, la muerte, amados hermanos, teológicamente hablando, es cerrar los ojos a este mundo material que vemos y abrirlo al espiritual. Es decir, que cuando usted fallezca, cuando yo fallezca, estos ojos que se los han de comer los gusanos, amados hermanos, o no sé, algunos les van a dar fuego, no sé, ¿verdad? Como toque, cuando se cierren, se van a abrir inmediatamente para ver a su Creador. Y entonces no se van a abrir, oiga bien, solamente en amistad, porque muchos van a volver a abrir sus ojos para un juicio del cual no van a encontrar salida. Pues entonces, amados, Pablo tenía preparado a Timoteo, y Timoteo enfrentaba las luchas que por supuesto que todo ministro del evangelio enfrenta. Ministro del evangelio que predica el evangelio correctamente, porque pues sí, ahora encontramos un montón de predicadores, ¿verdad? Y que Dios te va a bendecir, y que Dios se murió por bendecirte, y que Dios, los cielos se van a abrir, y el tipo en adulterio, haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Y con enliado con Dios a morir, y no ha resuelto su problema con Dios, porque no se ha arrepentido. Entonces, Timoteo comenzó a enfrentar los golpes de ser un ministro. Y entonces Pablo lo dejó en Efesio, en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso prácticamente fue la iglesia más grande y la más fuerte que se narra en el libro de los Hechos. De ahí salieron misioneros para otros lados. La iglesia de Éfeso mantenía la doctrina, pero no fue siempre así. Porque en el tiempo que estuvo Timoteo comenzó la iglesia a tener nuevas doctrinas. Llegaban personas con falsas doctrinas y empezaron a despreciar a Timoteo porque Timoteo era una persona joven. Cuando hablamos de que era joven, no estamos hablando que tenía 20 años. Si usted tenía menos de 45 años, usted era una persona súper joven y quizás no apta para muchas cosas en el tiempo de Jesucristo. Para liderazgos religiosos, a menos de 45 años, usted no estaba apto. Entonces Timoteo era más joven que eso. Entonces todos criticaban a Timoteo. Y entonces Timoteo, oiga bien, comenzó a flaquear. ¿Comenzó a qué? A flaquear, comenzó a disminuir su empuje, porque no es fácil ser cristiano. Yo quisiera decirles, ¿verdad? Porque para muchos ser cristiano ahora está de moda, amados hermanos, pero ser un buen cristiano, ser una persona nacida de nuevo, que quiere vivir conforme a los parámetros que Cristo da, nunca en este mundo carnal, nunca es fácil ser creyente. Siempre estamos en contra. Ahora, en este país, amados hermanos, la iglesia quizás no quizás, sino que no tiene la persecución que hay en otros lados, pero la persecución en este país ya comenzó. Y no se va a poner mejor, olvídese, no se va a poner mejor, entonces todo es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque este mundo no quiere el evangelio. Este mundo detesta el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, la palabra de Dios, te pide cuentas. Oiga, ¿está conmigo? La palabra de Dios nos pide cuentas. Cristo dice que nosotros estamos en libertad, pero no es una libertad para hacer lo ilícito. Por eso es que Pablo dice, todo me es lícito. O sea que Pablo está diciendo, todo lo que es lícito, me es lícito. O sea que el evangelio no nos autoriza a nosotros a hacer cosas ilícitas, sino que a vivir correctamente y aprovechar todo lo que Dios nos da. Entonces Timoteo comenzó a dudar. Timoteo comenzó a flaquear. Timoteo se comenzó a hacer a un lado y entonces Pablo comenzó a reconvenir a Timoteo, comenzó a exhortarlo y le manda cartas. Pablo le mandó 2 cartas a Timoteo, porque Pablo sabía que su tiempo estaba por terminar y si Timoteo se le corría, si Timoteo lo abandonaba como la mayoría de personas habían hecho con Pablo, no había nadie, pensaba Pablo, que iba a poder enseñar las doctrinas como el Señor se las había enseñado a él. Entonces Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo que se porte con valentía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque era difícil, porque la persecución era tremenda.
Y entonces de esa porción, oiga bien, porque algunos dirán, ¿verdad? Es que ser cristiano es un problema, quizás, pero no serlo es un problema mayor. Porque los problemas que se presentan por ser cristiano son problemas temporales. Son problemas ¿cómo? Temporales. El problema de no ser cristiano es un problema eterno que no tiene solución si usted no lo resuelve aquí. Y entonces Timoteo tenía fe, pero comenzó a flaquear. Y por eso es que en segunda de Timoteo, si quiere búsquelo por favor, si tiene Biblia mientras lo pueda leer, ¿verdad? Porque se está poniendo oscuro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo. Mismas palabras que yo quiero trasladarle a usted, si usted ya es creyente y si usted no es creyente, también son para usted. Porque es la única manera, oiga bien, es la única manera de ser transformados, el conocer a Cristo como nuestro Señor. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, es el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, por supuesto, está después de Primera de Timoteo. Usted la va a encontrar fácil. Si le es difícil, váyase al índice Nuevo Testamento Timoteo. Y ahí la va a encontrar. No se preocupe, así aprendimos todos, así navegamos todos. Pero vamos a seguir. Con honor al tiempo vamos a seguir. Dice así, mire, segunda de Timoteo 3:14 dice así. Oiga esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice ahí? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice después, porque Timoteo estaba con temor y estaba flaqueando. Entonces Pablo le dice, tú sabes las escrituras, tú sabes la palabra. Entonces no te apartes de la palabra, sigue la palabra. Cuando usted no sepa qué hacer, ¿dónde tiene que buscar qué hacer? En la palabra. Cuando usted busca consejos de alguien que está más enredado que usted, por ejemplo, cuando las señoritas tienen problemas matrimoniales y buscan a la prima, a la tía, a la no sé quién que ya lleva 3, 4 uniones y ninguna es casado, ¿verdad? O se casó, se divorció y se ha vuelto a juntar 4 o 5 veces y viene a pedirle consejo y viene ella y le dice, no se deje, niña, usted todavía tiene oportunidad, usted está joven, Dios tiene algo, imagínese. Dios tiene algo mejor para usted. Usted no tiene que buscar la respuesta ahí, tiene que ir a la Biblia. Y Pablo le dice, tú persiste en lo que has aprendido. No te salgas de la tangente, no te salgas del camino. Y mira lo que dice, por favor, el versículo 16, que es donde yo lo quiero llevar ahora. Y dice, oiga esto, ¿cuál es la primera palabra del versículo 16? Toda. Estamos hablando de que completo, el 100% dice, toda la escritura es que inspirada por Dios. Vamos ahí, detengámonos ahí. Primero dice que toda la escritura. Cuando se escribió esto, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba terminado. Al ser terminado el Nuevo Testamento, esto estaba incluido porque toda la escritura es inspirada. Haga esto, miren. Hágalo. Eso es lo que es inspiración. Es soplada por Dios. Toda la escritura viene de Dios. Y lo que viene de Dios es útil para nosotros. Es útil. Oiga lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a detenernos allí. Útil. ¿A cuántos les han dicho alguna vez inútil? Yo creo que pocos se salvan, ¿verdad? Porque alguna vez me dijeron inútil y lo creí por un tiempo. Hasta que el Rey me rescató a través de Jesucristo y me enseñó que con Él somos más que vencedores. Así es que si le han dicho eso, primero, Dios no se equivoca. Y si usted está aquí es porque Dios lo ha traído.
Y si Dios lo ha traído es porque Dios tiene planes tremendos para usted. Le decía yo a alguien, Dios tiene grandes promesas para el hombre. Si no te conviertes, arderás en el infierno. Pero si usted se convierte, si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, su vida será completamente transformada. Yo no hablo de religión. Hablo de una comunión con el Señor. Y fíjense que, mire, dice la Biblia que es útil, es decir, que produce cosas buenas. Y específicamente aquí nos dice qué es lo que produce la Biblia, la palabra de Dios, amados. Si usted, oiga, esta semana, voy con todos y le pregunto a todos, si usted esta semana no ha leído la Biblia, usted puede ser útil para muchas cosas, pero no para Dios, excepto para hacer tropiezo. ¿Está conmigo? Ay, pastor, no sea ofensivo. No, si no soy yo, no soy yo. Oiga, por favor, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De dónde viene la escritura? Amados hermanos, mire, Dios se la reveló a un grupo de hombres. Estos hombres la recibieron y Dios los inspiró para que pudiesen escribir lo que Dios quería que se dijese. Y ahora Dios nos ilumina a nosotros para que a través de las escrituras podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Así estamos ahora. Entonces dice, repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué dice que es útil? Para enseñar. Amados hermanos, para enseñar. ¿Por qué? Porque nos revela la voluntad de Dios. Nos muestra el camino. Esto que estoy hablando no lo podrá usted comprender si primero no le rinde su corazón al Señor. Porque si bien es cierto, la escritura es una revelación, pero la mayor de las escrituras que Dios dio al hombre es Jesucristo. Esa es la mayor revelación. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, oiga esto, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Con su vida y su sangre derramada, Él pagó nuestro pecado, completos nuestros pecados. Y entonces al limpiarnos, Dios nos santifica. El Espíritu Santo viene a nosotros, viene a vivir en nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Es decir, que usted tiene el Espíritu de Dios en usted desde el momento que usted lo recibe. Y óigame bien, ¿quién será capaz, oiga esto, quién será capaz de escudriñar el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? Y ese Espíritu yace en los que hemos creído en Él. Entonces, amados, cuando nosotros venimos a Él, el Espíritu de Dios nos enseña la palabra cuando usted va a la palabra. Si usted no va a la palabra, usted no va a aprender nada. Si usted no lee la Biblia, si usted no tiene amor por la Biblia, perdóneme lo que voy a decir, esto es una locura personal, no lo dice así la Biblia, pero es una locura personal. Si usted no ama la Biblia y no ama la lectura de la Biblia, usted probablemente no conoce a Dios todavía. Usted juega a ser creyente, pero la luz no ha iluminado su corazón todavía. Tiene que amar la palabra. Yo recuerdo, mira esa chica que va ahí, mi esposa. Cuando estábamos de enamorados, yo me acuerdo, yo bien me acuerdo. Ay, el chico que vieron tocando aquí, mi hijo y el otro muchacho que estaba presentando, mi otro hijo, mire qué aleluya, gloria a Dios, mire qué bendición. Entonces, yo me acuerdo, si solo pasaba, nos veíamos en el día, en la tarde nos hablábamos por teléfono y nos mandábamos cartas y hablábamos. Y yo hablaba de ella y ella hablaba de mí. ¿Por qué? Porque la amaba y la sigo amando. Si usted ama a Dios, quiere saber de Dios, quiere comunicarse con Dios. Por eso es que yo quiero hacerle una reflexión en esta noche. Porque la Biblia dice que la palabra es inspirada, que la Biblia, que ella misma es inspirada y que es útil para enseñar. Él quiere enseñarte, la palabra quiere enseñarte el camino de salvación. No solamente eso, quiere enseñarte la manera cómo te debes comportar, cómo debes tratar a tu esposa, cómo debes tratar a sus hijos, cómo tienes que ser en el trabajo, cómo caminar en todas las cosas que hago. No solo dentro de estas cuatro paredes, sino que cada vez que tú respires, la palabra te puede orientar. Y tienes al Espíritu Santo para que te guíe. Por eso es que la Biblia es útil.
porque es tomada por el Espíritu Santo y abre la luz enciende la luz para nosotros. Y entonces dice, es útil para enseñar. Mira la número 2, ¿qué dice ahí? Es útil para redarguir. Diga conmigo, redarguir. Dígalo. ¿Ha escuchado usted la palabra reprender? ¿Está conmigo? Pues la Biblia nos reprende, porque a muchos no les gusta estar en la iglesia. Y no les gusta venir a la iglesia, mucho menos como predica este pastor. ¿Por qué? Porque lo siento, yo tengo que predicar lo que está escrito, no lo que usted quiere escuchar. Lo que nosotros queremos escuchar viene de la carne. La palabra nos transforma si usted le permite llegar hasta abajo, hasta las coyunturas. Si no perfora su entendimiento, si no le permite, si usted no se sujeta a la palabra, nada va a cambiar. Por eso es que la palabra nos confronta. ¿La palabra nos qué? Dígalo de nuevo, la palabra nos confronta. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. No, yo soy buena persona y yo le caigo bien a todos. No. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y la única manera de volver a Él es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Pero es que yo soy sobrino del pastor. Es que no es por sangre. No es por amistades. Ni siquiera es por servicio. Es por abrir su corazón a Cristo y recibirle como Señor. Entonces siempre la palabra te va a confrontar. Si tú llegas a la iglesia, a una iglesia, y no te sientes confrontado, amado hermano, no te han enseñado la palabra. Siempre la palabra es necesaria para que el que no conoce a Cristo sea confrontado con la palabra y se rinda a Dios. Cuando nosotros veamos, oiga bien, nuestra bancarrota espiritual. Óigame, ¿alguna vez le ha tocado que solo tiene $3 en la cuenta? Y que no haya cómo sacarlos porque no dan de a dólar, ¿verdad? Ay, esto está quebrado, ¿verdad? Y hay que pagar esto y ay, ¿cómo se siente usted? Y de repente le dicen, mira, vamos a hacer una colecta para no sé qué y que no sé cuándo. Espérame, tengo que ir al baño, ¿verdad? No es que no quiera colaborar, es que está quebrado. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, lo que nosotros vemos es que estamos como quebrados espiritualmente, estamos quebrados. Y necesitamos la ayuda de Dios. Oiga bien, necesitamos la ayuda de Dios para, mis queridos hermanos, para salir de ese hoyo espiritual y tener la abundancia que solo viene de Dios. Entonces, amados hermanos, dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir. ¿Cuál es el sinónimo que dijimos de redarguir? Confrontar. Y si usted lo quiere mejor, reprender. ¿Cuántas veces usted ha reprendido a sus hijos? ¿Qué día no los reprende, verdad? ¿Y cuántas veces Dios lo reprende a usted? Y lo reprende de varias maneras. Si usted lee la palabra, lo va a reprender con la palabra. Si usted no lee la palabra, amado, le va a venir un montón de cosas porque la Biblia dice que las pruebas vienen, dice Pedro, si es necesario. Y si usted no escucha la palabra y si usted no crece espiritualmente, es necesario que seamos sometidos en diversas pruebas. ¿Está conmigo? Por eso es que la palabra es tan útil. ¿La palabra es qué? Útil. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Mire, ¿para qué? Corregir. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. Pero de repente, imagínense, que nos digan, usted es pecador. Dígame algo nuevo, ¿verdad? Dígame algo nuevo, si eso ya lo sé. ¿Ah? Yo recuerdo, pues si yo vine al evangelio, yo era alcohólico. Yo me sentía buena gente y solo ese problema tengo, que me he hecho mis 2 que 3 los días. Viernes, decía yo, comenzaba viernes, terminaba el sábado tempranito, llegaba a la casa como a las 6 de la mañana, siempre, como que era relojito yo. Pero además yo era buena persona, abogado, ya estábamos casados, ya teníamos los 2 primeros muchachos, yo estaba bien. Cuando vine al Señor y empecé a darme cuenta de todos los problemas que yo tenía, y que mi esposa me dijo, porque así como la ven de suavecita, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no te soportaba, yo estaba a punto de pedirte que te fueras de la casa. Y yo decía que no soy buena gente, soy un bolito buena gente.
Entonces me di cuenta que no. Entonces por eso, amados hermanos, mire, es que no hay ningún borracho realmente buena gente, oiga. Si toma, pues. Entonces dice, oiga esto, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo corregirnos, cómo salir del problema. Que solo le digan a uno, mira, si está bien fregado. Si eso qué, pues si uno está fregado, uno ya lo sabe. Recuerdo cuando estaba bien jovencito, estaba bien, pasando una situación económica difícil, mi papá tenía sus centavos, llegué a decirle, papá, mire, fíjese que tengo este problema, ¿cree usted que me puede ayudar? Te voy a ayudar, pues me dijo, y agarró un cheque y comenzó a hacerlo, pero después se quedó, no me dijo, tenés que vivir tus pruebas, me dijo. Y me hizo un cheque por 100 colones en aquel entonces, ¿verdad? En aquel entonces no eran nada despreciables, pero él estaba pidiendo 2,000. Y entonces me dijo, no, tenés que vivir tu calvario, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo. Para poder, vamos a ver, para poder dejar, vamos a cambiar la palabra, para poder dejar de ser pobre, tenés que aprender a vivir como pobre, me dijo, para poder salir de ahí. Si estás pobre, viviendo como rico, siempre vas a ser ¿qué? Pobre. Y entonces dije, me enojé, pero dije, hombre, tiene razón. Entonces la Biblia nos enseña no solamente cómo hacer dinero, porque la Biblia tiene consejos económicos también, financieros también. La Biblia tiene consejos de familiares, la Biblia tiene todo tipo de consejos si usted le escudriña. Y dice después, oiga esto, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Para enseñarnos a hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos, y nos vamos, y cuando nosotros somos instruidos, estamos capacitados para instruir a otros. En otras palabras, la Biblia inclusive nos convierte en instructores de otros, porque aprendemos la palabra. Y entonces dice el versículo 17, mire, y con esta vamos terminando, dice, a fin, mire cuál es la intención, a fin de que el hombre, ¿de quién? De Dios, el hombre de Dios, sea como perfecto. ¿Cree usted que se puede alcanzar la perfección? No una perfección que equivale a no tener errores, no, pero una perfección a tener todo lo necesario para hacer siempre lo correcto, sí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y mire cómo dice, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Mira, amado, una de las obras principales es educar a los hijos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos cree que es fácil? Levante la mano el que cree que es fácil educar hijos. No, para nada. Es una de las empresas más difíciles. Otra empresa difícil, ser esposo o ser esposa. Eso no es fácil, eso no haya que hacer, y uno sabe que lo ama o que la ama, pero a veces quisiera ahorcarlo en ese amor, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Pues si usted quiere aprender a hacer, es a través de la palabra. Y antes de que la palabra le instruya a usted, oiga esto, antes de que la palabra le instruya a usted tiene que recibir una instrucción primera, que es ser instruido para salvación. Y eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Y por eso es que esta noche, como yo no puedo ver su corazón, y la verdad es que gracias a Dios que no pueda ver su corazón, porque algunos estarán diciendo, ay, este señor no sé, ni porque se fue la luz, no se calla, ¿verdad? Como yo no puedo ver su corazón, yo quiero que usted ahora reflexione. Si usted está enteramente preparado para toda buena obra. Porque si no lo está, porque yo sé que no lo está, este día puede ser el comienzo de la mejor etapa de su vida. ¿Cuál es esta? Con Cristo, nuestro Salvador. Amados hermanos, hay tanta bendición en Jesucristo. Hay tanta bendición en Dios. Óigame, todas las cosas que pasan, aún esto de la energía eléctrica, las catástrofes, los problemas, la vida es un drama. Oiga, ese era el tema del sermón, el drama de la vida. Oiga bien, la vida es un drama.
No podemos nosotros excluir los problemas, no podemos excluir las catástrofes, las tragedias, no podemos evitar que un ser querido muera, no podemos evitar a veces cuando los hijos están empeñados en hacer lo malo, no podemos evitarlo. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos ayuda, nos acompaña y nos bendice para que nuestra vida lleve la dirección de Él. Iglesia, yo quiero pedirle que nos pongamos en pie, por favor. Quiero pedirle a los hermanos también de la alabanza que pasen. Este día varias cosas no pudimos hacer. El hermano el hermano Sander a partir de ahora nos viene a ayudar con la batería. No se pudo, ¿verdad? Porque si toca la batería solo él iba a estar, ¿verdad? Entonces varias cosas. Tenemos pancitos con pollo allá adentro. Mire, hay un montón de bendición. Tenemos a mi hermana que ahí viene a que le celebremos esa venida porque no hay cosa más hermosa que eso. ¿Ah? Pero en Cristo es mejor. Entonces, aprovechando esta oscuridad, antes de que los hermanos comiencen a cantar, yo quiero invitarlos a todos que cierren sus ojos por un segundo. Y si usted todavía, oiga esto, si usted todavía no es creyente, si usted no le ha entregado su corazón al Señor, usted está muy lejos de estar preparado para toda buena obra. No se trata de hacerse evangélico, no se trata de hacerse religioso. Solo déle una oportunidad a Jesucristo, que Él redima su vida hoy. Repita, por favor, si usted no lo ha hecho, si usted tiene dudas, repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. ¿Habrá alguien que hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. No se preocupe que ni su nombre vamos a tomar, porque su nombre, si hoy usted recibió a Cristo, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. No sabemos cuándo nuestra vida terminará, pero sabemos que este momento fue un regalo de Dios, para tener esta oportunidad. Así que vamos a cantar con mis hermanos, así en oscuridad, mire como que serenata, solo que no es para usted. Es una serenata